Nunca nuestros jóvenes han tenido tanta información a su alcance, tantas formas de aprender, de formarse, y sin embargo, pues tenemos muchas veces la sensación de que no saben hacia dónde ir. Vivimos una época en la que esta generación parece que lo tiene todo y que no sabe qué hacer con ello. Y ahí es donde realmente empieza y entra en juego nuestro papel, pues como padres, como profesores y como adultos que acompañan, pero que no todas las veces saben qué respuesta darle. Vamos a pararnos un momento en este episodio. Quiero que pensemos y que miremos de verdad a nuestros jóvenes, que intentemos entenderlos y intentemos también saber cómo piensan, porque muchas veces ellos están perdidos. Y también quiero que en este mismo momento también nos miremos a nosotros y pensemos si realmente la ayuda que le brindamos es lo que ellos necesitan, ¿vale? Porque entender a los jóvenes de hoy es también entender el mundo en el que estamos viviendo. Así que esto es Oh My Cat, hoy con Carlos Duarte. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido. Muchísimas gracias por invitarme a tu canal. Qué ilusión tenerte aquí, porque además en casa hemos hablado muchas veces de ti, entonces pues me parece muy bonito que podamos compartir este ratito de conversación, de charla, y bueno, porque tú estás desde dentro, entonces para tratar el tema que quiero que tratemos hoy, creo que eres la persona indicada, porque estás día a día en el aula y tu punto de vista, pues obviamente va a ser el más correcto de todos. Bueno, antes de entrar en el tema y en la materia, quiero que me cuentes, ¿no?, ¿quién es Carlos fuera del aula? Pues mira, yo creo que Carlos fuera del aula es una persona completamente normal dentro de mis rarezas, que tengo muchas. Dentro de lo que cabe yo puedo ser posiblemente lo más antagónico que hay a un profesor de lengua. Porque un profesor de lengua es aburrido, y yo me parece a mí que tengo el problema de que yo creo que tengo pánico a quedarme aburrido y no paro. Eso me lleva a una serie de cosas de que después soy muy despistado y demás. A mí me gusta entrenar, además es una de las cosas que yo utilizo como para liberar tensión y demás, y siempre le invito a los alumnos y tal que hagan entrenamiento y demás. Soy cofrade encima, cofrade, porque no estoy todo lo que debería, pero bueno. Y después soy una persona muy familiar. Aunque parezca mentira, no me gustan nada las fiestas. Estuve trabajando 8 años en una discoteca y a lo mejor eso influyó en mi forma de ver la vida también. Y eso yo creo que también le gusta mucho a la juventud, que haya una persona que haya tenido un poco de eso, de toda experiencia y que sean vivos, que sean cercanos a ellos. Tengo más vida de adolescente que de adulto, la verdad. Me encanta. Bueno, ¿y en qué momento decides tú dedicarte a la enseñanza? Porque yo te conozco, que he tenido la suerte que hayas sido tutor de uno de mis hijos, y entonces sí que es verdad que he reconocido en ti pues todo lo que tú has dicho ahora de quién es Carlos fuera del aula. La verdad que era muy fácil reconocerte. Yo recuerdo, y además siempre lo cuento como una anécdota, la primera vez que fui a la reunión de principio de curso, aquella presentación que hiciste, que dije, no puede ser que este hombre esté presentándonos el segundo de bachillerato así. Sí, un poco payaso. Porque claro, con todo lo que conlleva ese curso, ¿no? Y tú, es verdad que le quitaste dramatismo, le quitaste importancia y nos hiciste ver que era un curso más para ellos y que teníamos que hacer todos equipos, tanto vosotros en el colegio como nosotros en casa, para que para ellos también fuera un curso más y no... Entonces digo, tiene que haber algo ahí en ti que te impulsara a que dedicarte a la enseñanza. Pues mira, si te digo la verdad, mi vida es que ha sido siempre como soy yo, un caos. Entonces yo cuando empecé en mi bachillerato yo no tenía ni idea de lo que quería hacer. Y cuando lo estaba acabando dije, quiero ser fisioterapeuta. Pero yo por humanidades. Y claro, era como que en mi colegio, yo creo que fue más despiste mío, no voy a culpar al colegio ni muchísimo menos, porque yo estaba abombado en esa época, ahora también. Entonces, claro, nadie me dijo, no, mira, perdona, si estudias filosofía y si estudias letras puras, humanidades, no puedes acceder a determinadas carreras. Entonces yo acabé muy bien con mi estudio, acabé con matrícula y demás. Y claro, cuando yo fui, digo, entro lo que quiera, toma ya. Y ahora cuando fui a entregar lo de fisioterapia me dijeron, ¿pero dónde vas, campeón? Y yo, pero bueno, ¿por qué no? Y dice, no, porque esto va por... Y digo, bueno, pues si hay alguna asignatura que yo no he dado, ese es mi problema, ¿no? No, esto no va así. Entonces es verdad que dije, dentro de lo que hay, ¿qué tiene más salida? Y dijeron, idioma, pues idioma. Ahí yo ya empecé a barajar que me gustaba la enseñanza, pero no me lo terminaba de plantear. Una vez que ya estaba dentro de la carrera, sí me había gustado haber ido de Erasmus, pero hubo el problema de que la carrera no se convalidaba bien, había ahí una serie de problemas, total, que al fin acabé en el aeropuerto, que yo dije, bueno, pues mira, ni tan mal.
Cuando terminaba entre los procesos de aeropuerto y no aeropuerto, hacía temas de monitor escolar y tal. Yo me he paseado por todos los trabajos que tú te puedes imaginar. Me quedó lo de fisioterapeuta, hice un curso de quiromasajista deportivo, entonces también lo tengo, que de vez en cuando, algún que otro verano, pues me ha salvado de tal. Pero ya fue a raíz de que tuve una duda, para que tú veas, existencial con mis creencias. Porque yo decía, es que yo no sé si realmente mi religión acepta mi forma de vida. Entonces me puse a estudiarla y me di cuenta de más de lo que yo pensaba. Entonces es verdad que dije, oye, pues mira, ni tan mal. Y a raíz de ahí entré en educación, porque ya me llamaron para empecé como profesor de religión, que los que estaban en el colegio yo estaba sustituyendo a una profesora y ya después derivé en lengua. Y la verdad ahora no cambio lengua por nada, aunque yo en realidad soy especialista en inglés, pero no cambiaría la de lengua por nada. Qué A fuerte. día de hoy. Bueno, ¿y qué es lo que más disfrutas en tu día a día? Pues yo creo que el contacto con los jóvenes, con ver esos espíritus que todavía se le ve la mayoría de las veces ilusiones, te dan una perspectiva que es mucho más dinámica, más viva, y no que los adultos como que todo más serio y tal. Yo soy muy payaso. Entonces a mí cuando me vienen contando problemas que realmente son problemas, pues tú muchas veces dices, jolín, es que esto como le ayuda y tal. Y a un joven tú ves que tú le puedes ayudar, que tú le puedes transmitir esperanza. Eso sí me gusta. Claro. Es que al final, es lo que te iba a decir, si tú te identificas, que te has identificado antes más como un adolescente que como un adulto, pues claro, es como que estás más en la misma línea que ellos. Totalmente. De esto me va a crear más de una crítica. No, Si no, no no. aceptas tu edad. No, hombre. sí lo aceptas, pero es verdad No, que sí, muchas veces sí. por actitud, por forma de ser, nos sentimos más cómodos con otro tipo de... Sí, totalmente, porque además son como... creo que a veces los jóvenes deberíamos de aprender, fíjate que hay mucha guerra hacia los jóvenes, deberíamos de aprender muchas veces a escuchar como escuchan los jóvenes, que muchas veces se quedan con partes positivas, que a veces los adultos, como somos quizás, estamos más influenciados por el realismo dramático, pues nos quedamos más con las cosas que a lo mejor es un problema, nos puede causar un problema más que una esperanza. Entonces yo creo que va por ahí los tiros de por qué me gusta tanto el contacto de disfrutar de esa juventud y de esa esperanza y tal, porque veo que todavía hay esa ilusión por la vida. Porque, bueno, yo a raíz de varias consecuencias y tal, la vida para mí es un regalo y tiene que ser eso, ilusión. No puedes estar tirar toda tu vida amargado. Ya hay tiempo de amargarse cuando uno tiene problemas muy graves, reales. sí, muy serio. Justo te iba a preguntar ahora eso, si hay algo extra fuera de tu vida del aula, del colegio, que te ha llevado a tener otras experiencias y a compartir tu vida con los jóvenes dentro del colegio, que te haya marcado y que realmente tú digas, es que esto merece la pena, o sea, es que sí. Sí, a mí lo que me marcó fue, bueno, que de la noche a la mañana yo siempre soy una persona que me he cuidado, ¿vale? Yo no he fumado nunca, no me he drogado, si no, no lo iba a decir, pero sí se lo diría en presa, pero no ha sido el caso. Fíjate que he trabajado en discotecas y las discotecas yo el acceso lo tenía súper fácil. Más que nada porque conocía a todos los camellos y camellas y era como, tú no has visto nada y tú si necesitas algo yo te echo una mano. Pero yo no, y apenas bebía. De hecho, me hicieron al final jefe de barra por eso, porque era de los pocos que estaba lúcido. Que aguantaba, claro. Claro, después tenía que cuadrar las cajas de todos los drogadictos. Eso no sé si se puede decir, pero vamos. Y que lo que pasa que yo, que siempre me había cuidado, de la noche a la mañana me levanto un día, me acosté un domingo, y el lunes me levanté con 39,5 de fiebre y me seguía subiendo. Y no conseguía bajarla. Era casi post pandemia. Bueno, básicamente estaba casi el coletazo final de la pandemia. Entonces, claro, pues aquello todo era pandemia. Por suerte ya estaba trabajando en educación de profesor de religión y automáticamente por estar en contacto con alumnos, pues me llevaban automáticamente a hacerme las pruebas. La prueba me salió negativa, eso fue un lunes. El miércoles me volví a hacer la otra prueba, dio negativa y lo que pasó ya fue que automáticamente llamé por teléfono diciendo, mira, es que no sé cuántas veces te voy a tener que demostrar que esto no es COVID. Entonces, gracias a una amiga que es doctora, que es, por si lo ves, Carmen, gracias. Es que gracias a ella estoy vivo. Porque ella llamó al hospital y dijo, mira, él no lo saqué. Porque yo automáticamente entré por infección y tal, no sabían lo que tenía, yo sabía que de repente me salió un cardenal sin yo saber lo que pasaba. Que yo decía, mira, efectos paranormales, vamos. Y al final lo que pasaba ya era que ya me había entrado una septicemia. Y yo tuve una infección cardíaca. Entonces, a raíz de una patología que no habían visto antes, pues se me colocó una bacteria y Staphylococcus aureus, creo que era, y ya de ahí pues me infectó el resto del cuerpo. A consecuencia de eso, pues en 3 días me destrozó 2 válvulas,
Entonces, claro, yo tuve que hacer un procedimiento primero para quitarme la infección y después para, digamos, para poder curarme y tal, para saber si me tenían que operar o no, que evidentemente al final me operaron. ¿Qué pasó? Claro, cuando yo le pregunté al hospital, yo sí dije que quería que fuesen completamente sinceros conmigo. Entonces a mí me lo dijeron, bueno, hombre, tú ahora mismo estás más cerca de, o sea, chocar los 5 a San Pedro que de quedarte en tu casa. Y yo todo con mucho humor, porque yo qué sé, siempre me he tomado la vida con humor, mi familia siempre ha sido en ese aspecto muy payasa, pues yo con todo, y lo iba soltando a mi familia, porque yo le dije que yo filtraba la información, entre risas, pero entre risas iba diciendo cositas que tal, de mira, que si me pasa algo y me muero, que sepa que aquí hay una hucha que tiene dinero, y entre broma y broma, pues le iba soltando las cositas. Y ya está, y de verdad que se vive en momentos muy duros. Hombre, yo tuve una llamada porque, claro, no podían despedirte tus familiares. Tú estabas solo y solamente podía ir un familiar. Claro. Entonces yo hice una llamada en conjunto, que esa llamada fue el día antes de operarme porque, bueno, en principio me dijeron que tenía que esperar a desinfectarme y después me operaban, pero a los 5 días me dijeron, mira, el lunes te operamos. Y yo, bueno, pues ya está. Y yo hice una llamada como despedida, ¿no? Entonces es verdad que yo me tuve que despedir de mi familia sin que fuese una despedida porque yo siempre con el poker face. Y es verdad que eso pues me cambió mucho la importancia. Hombre, ya te digo. Te cambia automáticamente la visión de la vida. No, me imagino que las prioridades pasan ya todas, se Efectivamente. desordenan y se ordenan. Sigo igual de histérico que antes, muchas veces el trabajo y tal, hasta que me dice, campeón, pum, me mete un latido a lo mejor más fuerte de la cuenta y ya digo, uy, amigo, ¿qué estás Ya me está aquí? avisando, claro. Sí. Entonces yo llevo el reloj que me va haciendo como electros y esas cosas. Sí. Y en todo momento, pues, cuando estaba ahí, yo lo que hice fue un balance de mi vida y digo, ¿tú realmente estás a gusto con tu vida? ¿O qué te habría gustado hacer? Y yo me hice, claro, te pasaba tantas horas solo, Ya ves. que dije, pues no, me habría gustado hacer, y ahí sí dije, me habría encantado ser realmente profesor en condiciones. No es que el profesor de religión no lo fuera, ni muchísimo menos, pero vivir realmente, apenas medio tiempo, porque llevaba, me parece a mí que 3 o 4 meses cuando estaba de profesor. Pero me habría encantado vivir la experiencia de profesor desde cero y tal. Me habría encantado ir a Egipto y visitarla, porque soy un amante de la cultura egipcia. Me habría encantado hacer el Camino de Santiago, me habría encantado tal. Me puse una serie de objetivos que, bueno, poco a poco pues, se van cumpliendo. Y entonces es verdad que a raíz de ahí dijo, la próxima vez si te ves en esta, tú tienes que decir que cuando tú llegues a tu balance de vida, diga, pues mira, básicamente puedo decir que he vivido. Y eso es el propósito que yo transmito o me gusta transmitir a mis alumnos. Que hagan lo que hagan, pero que puedan decir que han vivido. Madre mía, Carlos. Muy profundo. No, muy profundo, no, es que ahora tiene todo tiene un sentido, obviamente, claro, es que yo te conozco del otro lado, Claro. como profesor, entonces, claro, no es que me chocara, al contrario, me encantaba y me encanta que seas así, pero como falta tanto, Claro. eras como una raya en el agua y digo, Dios mío, pero claro, que todo tiene una explicación al final, Todo, ¿no? todo. Que no quita que hubiera sido igual si que te hubiera pasado. Posiblemente, otra vez. pero es verdad que antes era muchísimo más tímido y ya es verdad que el hecho de tú encontrarte en situaciones, a lo mejor voy a decir una burrada, pero algo como que te tengas que encontrar de cuando abres los ojos, que estás básicamente semidesnudo, que esa es la situación más vulnerable en la que tú te encuentras, que te tienen que bañar, te tienen que todo, o sea, te encuentras tan vulnerable, cuanto más hagas para que ese shock sea menos shock, mejor. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Abrirte. Yo era súper tímido, yo no me atrevía No puedo casi creer lo que a estás contando. mostrar yo mostrar mis sentimientos, eso es la vida. Yo hablar así y tal, a mí me costó la misma vida. Me ayudó mucho la carrera por hablar en otro idioma, ya me costaba trabajo hablar en español, o ya en otro, imagínate. Y es verdad que con amigos que me junté, que me ayudaron muchísimo, primero a aceptar muchas partes de mi vida que yo no tenía completamente aceptadas, a incluso aceptar mi cuerpo. O sea, yo me vi al espejo y yo no me gustaba. Pues la primera función que me hizo, además me recuerdo porque me lo hizo una amiga mía que, la pobre que en paz descanse, estaba muy gordita. Y ella iba a playa nudista. Y me llevó y dice, ¿tú te crees que yo estoy gorda, no? Pues toma, pum. Y se quedó allí desnuda. Y dice, ¿tú te crees que a alguien le importa? Mira, Pues eso es lo que tú tienes que tener. Y es verdad que me lo soltó ella como diciendo, ten cuidado, dice, porque el problema de todo esto es que esta posiblemente no sea la peor situación en la que tú te puedas ver como sentirte desnudo. Cuando estuve en el hospital la entendí. claro. Cuando te ves tan vulnerable. De que tú dices, es que yo realmente soy un pedazo de carne. Total. Entonces me ayudaron muchísimo en el hospital. Además, todo el mundo, como además yo era el más joven de la planta, la mitad media edad estaba en 80 Claro, y voy yo imagínate, en allí. cardiología, imagínate. Efectivamente, que la gente me decía, ¿tú que estás dando un paseo? Bueno, casi.
Entonces es verdad que me ayudaron muchísimo, pero es verdad que la actitud que tú tengas es muy Es importante. muy importante. Y hay que ser muy positivo en esta vida, porque la negatividad siempre está, pero la cabeza afecta un montón. Un montón. Y si tú te ves enfermo, te lleva por delante. No, yo digo siempre que la vida reparte cartas todos los días. O sea que Efectivamente. Y para si mí... te lo tomas de otra forma, pues a lo mejor en algún Efectivamente. momento te toca una buena. Efectivamente. Yo, En por algún ejemplo, momento. ahora siempre digo, yo cuando me levanto por la mañana, lo primero que hago es mirar al techo y digo, estoy vivo. Pues nada, ¡Yujú! otro día más de regalo. De hecho, tengo 2 cumpleaños. Tengo el 6 de julio, el mío normal, y después tengo el de febrero, que es como cuando me operaron, que salí, digamos, sí, que del vuelves a 24 de nacer febrero. totalmente, vamos. Efectivamente. Entonces ya poco a poco, es verdad que todo tiene su parte, pero hoy estás aquí, mañana estás aquí, y esto ha tenido un proceso también de Obvio. aceptación, porque yo ahora soy anticoagulado, que lo tuve que decir en el colegio, porque cuando yo entré al colegio llevaba 3 meses que salí del hospital, entonces, o 4, entonces claro, yo digo, a ver si me da un chungazo, los alumnos lo tienen que saber. Me encantará siempre, la vez que lo dije en cuarto de eso, que me dijeron, menos mal que no ha venido el alumno este y tal, porque ese se marea con nada que cuente. Y yo, madre mía, encima yo voy a entrar por la puerta grande. Pero yo lo avisé a todo el mundo, además llevaba una pulserita con un código QR, que tal. Entonces es verdad que eso sí me ha ayudado mucho en la vida. ¿Sabes qué pasa? Que todo esto que estás contando lo llevo al colegio y pienso, claro, es que cuando tú tratas a los jóvenes, a tus alumnos, como si fueran de tú a tú, y le Efectivamente. das la importancia de, oye, que si me pasa algo, que Claro. respondáis, qué tal, le estás dando una importancia, le estás haciendo sentir tan importante a ellos de tus cosas, de tu vida, que ahora entiendo, claro, que te adoren, es que es normal, que entonces no queda otra. Tiene que haber de todo. Hombre, Últimamente tiene que haber de menos. todo, por supuesto. No, por pero es supuesto. verdad que a mí me gusta hablarle a los alumnos de tú a tú, ya eso es algo que ha cambiado en la educación de hoy en día, que antes era como la distancia entre... Lo que pasa es que muchas veces se va al otro extremo. Se confunden, claro. Sí, pero el trato de tú a tú es súper importante teniendo en cuenta que el alumno pasa casi más tiempo en el colegio que casi con los padres, muchas veces por desgracia, porque claro, le quita las horas de dormir y demás. Entonces, ¿qué pasa? A mí siempre me gusta ver más allá de lo que el alumno en sí, es decir, yo no sé si tú recuerdas las tutorías cuando las teníamos, yo siempre decía, a mí siempre me gusta empezar por preguntarte cómo ves a tu hijo, en el caso de tu hijo, ¿no? Que cómo lo ves anímicamente y tal. Y por suerte tu hijo, bueno, tu hijo es que se expresaba, pero tengo alumnos que yo Claro. los veo y digo, es que no sé si está bien, si está mal o si es la silla que se ha disfrazado con la cara. Porque es que no tengo narices de reconocer ningún tipo, atisbo de expresión. Y antes de evitar que el alumno estalle o que pueda cometer, porque ahora más adelante cuando hablemos del tema de los alumnos, los niños, los jóvenes ahora mismo tienen también una serie de presiones que antes no eran tan evidentes, que Eso te les iba a decir. dificultan la vida. Digo, mira, tú has empezado antes y has dicho en un momento de la conversación, que más me ha encantado, que has dicho que tú te posicionas mucho del lado de los jóvenes, porque igual que están muy criticados y están muy en el punto de mira hoy día. Es verdad que también ellos, yo creo que tienen otra sensibilidad, tienen otros rasgos que no teníamos la generación anterior, Sí. ¿eh? No estamos tan lejos tampoco. Pero es verdad que han cambiado muchas cosas. Yo creo que ellos, también, yo también soy muy pro jóvenes. Y los defiendo muchísimo porque me parece que cada generación y cada momento tiene lo suyo. Y entonces el problema es cuando empezamos a comparar Sí. todo el rato. ¿Sabes? El problema que tienen los jóvenes ahora mismo yo creo que viene de la sociedad en sí. El problema que tienen es primero que están sobreestimulados. Tienen demasiado entretenimientos con las redes sociales, con tal, que le hacen que sea una pesadilla poderse sentar durante tantísimas horas y ponerse a estudiar y que vaya estén concentrados y demás. Porque soy yo corrigiendo y muchas veces me cuesta que se me escribe uno, que se me escribe el otro, Claro. que si ahora tengo tal. Por otro lado, también es verdad que la sociedad está creando una serie de jóvenes, muchos de ellos, que los quieren a veces, es que somos de exceso, lo queremos proteger tanto que lo que estamos haciendo es que no tengan ningún tipo de tolerancia a la frustración. Y me vas a perdonar, pero los jóvenes tienen que aprender a frustrarse. Porque después la vida, con todo mi respeto, es una mierda en muchas ocasiones. ¿Y qué pasa? Te vas a ver que tú estás muchísimo mejor preparado que otra persona para un trabajo, pero por H o por B, porque es hijo de tal, es hijo de cual, lo enchufe, y vas a ver que entra el otro. ¿Y ahora qué vas a hacer? Entonces, ahora se saca o le ponemos etiqueta a todo. Ahora, si alguien un poquito más nervioso, buah, es que tiene TDAH. Sí. Buah, es que tiene tal, buah, es que tiene no sé qué. Y es simplemente, porque eso ya estaba antes. Siempre hemos tenido nosotros cuando Hombre, éramos yo jóvenes. digo que toda la vida habrá habido de todo, ¿no? O es nada más que hay ahora, antes que éramos... TDAH también había en mi clase, niños que parecía que le quemaba la silla, que pegaban cabote Claro, que no vean. pero antes que éramos todos esponjas, estábamos todos ahí... Efectivamente. No. Lo que pasa es que yo aquí se juntan dos factores. Primero que es la sobreprotección que tiene el alumno y demás y tal, pero también se junta muchas veces que nosotros, cuando ya tenemos cierta edad, es como que idealizamos el pasado. Y
no cualquier tiempo pasado fue mejor ni de narices, vamos. Esa es mi frase. Totalmente. Esa es mi frase. A mí cuando me hablan de la época del instituto, para mí el instituto, yo bendito fue el momento en el que yo mandé a tomar viento al instituto. Yo estaba en el instituto amargado. No, a ver, no es que estuviera excluido, ni muchísimo menos, pero tampoco terminaba de encajar dentro de el grupo en el que estaba. Cuando ya llegó bachillerato, un poquito más. Pero yo, que siempre he sido un niño súper pavo, súper tontito, me metieron en una clase con todos los repetidores. No. Con todo, que además todos me sacaban como 7 cabezas. Aquello, yo, además, recuerdo que fue para segundo de eso, que yo creo que yo estaba terminándome, vamos, iniciando casi la pubertad, ahí ya había varios que podían ser padres, vamos, y como yo decía, digo, pero si tú que eres profesor, y te meten allí y te tienes que enfrentar tú solo, que no es como en nuestro colegio, que tú estás desde principio a fin. Claro. Pasabas de un colegio público a un instituto que es tela. Y ojo, que tengo buenos recuerdos de profesores y demás que además ayudaban mucho. Pero a mí cuando me dicen eso, es que los jóvenes ahora lo tienen más fácil. Y no más fácil y no lo tienen, perdona que te diga. Porque además son muy criticados. Y ni nosotros éramos tan buenos. Porque follones lo había en todo momento. Y si yo contara cosas que pasaban en mi instituto, no lo digo porque si no, vaya que lo vea algún alumno y coja ideas. No, pero digo eso, que yo justo ahora en la introducción lo estaba diciendo, ¿no? Cuando he presentado un poco el episodio, que tienen tanto acceso a todo, tienen tanta información y claro, lo ideal que sería que la utilizaran bien, que supieran dónde tienen que ir, que supieran qué camino tomar, qué decisión tomar, que eso sería lo ideal, claro, pero ¿alguna vez lo hemos hecho todo perfecto? No, que no, ninguna generación. Entonces yo digo, es verdad que es una generación que está muy castigada y por eso esta conversación, ¿no? Porque quiero que vean un poco qué tipo de perfil es el que tú te encuentras y qué podemos hacer los que estamos alrededor, es decir, tanto vosotros como profesores como nosotros como padres, qué podemos hacer. Entonces quiero que me digas 3 cualidades o 3 rasgos que definirían al joven hoy. Uf. Bueno, antes de nada te quería decir que has dicho muy bien diciendo lo del tema de que tienen acceso a mucha información. Ese es uno de los grandes problemas que tienen los jóvenes. Tienen tanto acceso que no saben seleccionar. ¿Por qué? Porque cualquier selección te parece bien. Tú le puedes explicar que te tienes que ir a la fuente, que te tienes que ir a la veracidad, que te tienes que ir y tal. Pero, ¿y en base a eso cómo lo certifica? Yo, a ver, a los jóvenes de hoy, ¿cómo los veo? Yo tengo que reconocer que estoy en un colegio que para mí es ideal. Porque representa una sociedad bastante, no te voy a decir idílica porque tenemos de todo, pero bastante buena. Te da una cara muy bonita de la realidad. Quizá la realidad no sea tan... Yo sinceramente, mis alumnos son súper educados en ese sentido. Y me encanta porque son educados, porque son apañados, hay de todo, pero suelen ser amables y tal. Cuando te vas a otro tipo de colegio te encuentras una realidad que es más dura, pero que posiblemente, hombre, tampoco es todo así. Entonces yo creo, si yo tuviera que decir a los jóvenes de hoy en día, por un lado tengo que decir que son luchadores, en el sentido de que ellos tienen que luchar contra los que lo están jugando continuamente, contra ellos mismos, que yo creo que es la gran lucha que tienen. Sus mayores enemigos son ellos mismos. Si yo, para destacar, te voy a hundir, todo influencia de lo que es la tercera parte de su lucha, las redes sociales, que te imponen unos cánones que si no los sigues, eres como el raro, eres el tal. Y ahora esos cánones están muy establecidos en base a la belleza física y en base a cosas como que tienes que ser rebelde, pero un rebelde dependiente. Es decir, pues si no te gusta esto, esto es lo que hay, no sé qué, pero papá, dame dinero. Entonces es verdad que lo enseñan también muchas veces a ser un poco cara dura. Por otro lado, también te diría que los jóvenes son un poco sobreprotegidos. Ese es el punto negativo que le vería a los jóvenes. En el sentido de, pero no por ellos. Pero no es culpa de ellos, efectivamente, obviamente. no es culpa de ellos, es culpa de la sociedad. Vamos a dejar que ellos también vivan, que ellos se equivoquen, y si se equivoquen, pues si se equivocan, pues se tendrán que levantar. Corrijan, claro, como todo el mundo. Efectivamente, como tantas veces hemos hecho. Entonces, es verdad que en esa parte yo creo que ahí la culpa la tiene la gente de mi edad, que son los que ahora mismo me encuentro, que son padres de gente de edad como a los niños que trato. Digo, algo tuvo que pasar mal en mi generación para que estemos actuando así como padres, porque nosotros carencias no hemos tenido. No ha sido como la época de mi abuela, por ejemplo, que mi abuela, como vivió la posguerra, a mi padre era quiero tal, punto, lo tienes. Entonces, ahí ha tenido que haber algo que no ha fallado. Yo creo que ha sido a lo mejor la adaptación a las redes sociales. Y por último, también tengo que decir que los jóvenes son fuertes porque ahora te plantean unas perspectivas de futuro que puede ser mucho, y después te estás dando cuenta que las perspectivas de futuro no son tan buenas. Te dicen, eso también nosotros somos lo que decían, ¿no? Los esclavos de
de las ilusiones, que nos decían, con una carrera ya tienes trabajo, y después te dabas cuenta de que el de la carrera estaba a lo mejor trabajando, con todo mi respeto, porque es un Sí, trabajo sí, muy obvio. digno, pero en un McDonald's. Sí, Y a sí. lo mejor yo, por ejemplo, en la discoteca donde yo trabajaba, habíamos 4. Y yo había 2 biólogos, uno de imagen y sonido y yo traductor. Ah, bueno, no, y un quinto que no sé si era un ingeniero o algo así. Tú dices, jolín. Entonces, ellos también tienen esa lucha de que se creen que hay como mucha falsa esperanza y que las redes sociales pues sigue haciendo mucho daño porque piensan que todos pueden ser Instagramers, todos pueden tener un canal y que te den tal, para eso hay que valer. Bueno, hay que valer, lo pueden intentar, que yo digo siempre, pueden probar, pero es Sí, por verdad que lo que no se supuesto. pueden es súper exigir ellos que salga ya bien y que sea lo que te tengas que dedicar, porque al final ellos viven en una comparativa constante, que yo Efectivamente. tengo 2 hijos ya más que adolescentes, pero es verdad que de ahí mi interés porque tuviéramos esta charla, porque es verdad que tengo muchos sobrinos, mucha gente joven, yo soy otra enamorada de los jóvenes y siempre estoy rodeada de jóvenes porque creo que es que te rejuvenecen a ti, Sí. en tu actitud, en tu forma de ver la vida, en lo que tú dices, al final estás un poco como en la onda de ellos y yo me lo creo y me creo que voy además en sintonía, o sea que no tengo No, no, problema. totalmente. Ya, a mí no hay cosas que me puedan decir mejor piropo que cuando dice, profe, tú es que eres uno de nosotros. Y yo, Claro, ay, qué mono. claro. Entonces yo, Puede ser tu padre. claro, que eso también me pasa muchas veces, digo, bueno, puede ser Sí, hijo mío, este puede ser hijo mío. totalmente. O cuando me dicen, mi padre tiene tu edad, ay, qué bonito eres. Y yo, pero tu padre no te puede suspender. Pero me Entonces es encanta. verdad que me gusta mucho, pero digo, eso, tienen una competitividad, tienen una lucha interna ellos con ser, con parecer, con... Y yo digo, nosotros es verdad que creo que nos hemos criado mucho más tranquilos en ese aspecto Sí, porque no porque... teníamos la competencia que ha habido toda la vida, porque toda la Sí, vida hemos claro. competido, ¿eh? Que esto no es nuevo. Pero es verdad que esa es una super exposición que tienen ahí ellos, que tienen... El Es problema que muy ellos tienen difícil. con diferencia a la nuestra es que nuestra competencia era real. Claro, Y lo de ellos no. La de ellos luchan contra redes sociales que uno muestra lo que quiere que se vea. Y ya, por no decirte ya de lo de la inteligencia artificial. bueno, claro. Que conozco un montón de gente que muchas veces ya, amigos que tengo editores, me mandan fotos y se pone, mira, no sé qué, y digo, Dios, ¿ese qué rutina de entrenamiento tiene? Y se pone, ese tiene la rutina de entrenamiento IA, de inteligencia artificial. Y digo, joder, macho. Claro. Dice, pues imagínate cuando una persona se compara continuamente con ediciones, con fotos que están editadas y tal, pero que parece que realmente es así, entonces te hace sentirte, por eso yo decía lo Tan de, pequeñito. efectivamente, por eso decía lo de fuerte. Claro. Claro, que es lo que pasa, muchas veces no se puede gestionar bien todo eso. Y muchas veces no saben tampoco con quién hablarlo, porque muchas veces nos ven a nosotros como que no estamos preparados para poder afrontar eso, porque es verdad que las redes y la comunicación ha crecido muy Muchísimo. veloz en muy poco tiempo. Y muchos de nosotros no nos ha dado tiempo de asimilar todos los Sí, sí, cambios de hechos. ponernos al día. Es verdad que ellos van mucho más por Efectivamente, delante nuestra, nada que ver. efectivamente. Entonces es verdad que ellos tienen ahí que hacer, tienen que tener mucha fuerza para poder decir, estar con tanta, digamos, estímulo visual y tal, de decir, mira esta cómo está, tiene no sé cuántos seguidores y tal. Yo siempre lo he dicho, digo, mira, muchas veces lo mejor es apagar el ordenador, te vas a hacer deporte. ¿Por qué? Porque realmente los resultados se van a ver ahí. Y posiblemente te cruces con algunos de los que usan Instagram o con algunos de los que usan Twitter o lo que sea, y verás que no es tanto la realidad y no estás tan lejos. Pero tienes Bueno, al final que... yo creo también, Carlos, que hay mucho trabajo que hacer en casa. Hay mucho trabajo que hacer en casa, es lo que tú dices. Eh, hay niños que hablan y hay niños que no hablan. Claro, Pero es que eso es de siempre. Pero es verdad que ahí hace falta mucho trabajo en casa, el que estén muy en contacto con ellos, que estemos muy presentes, que les preguntemos, que estemos... Porque al final, yo siempre le he dicho a mis hijos toda la vida, que problemas tenemos todos. sí, Todos tenemos problemas. Ahora, si yo no te los quiero contar, no te los cuento. Y si no te efectivamente, los quiero mostrar, no te los muestro, como pasa hoy. Es verdad que tú puedes mostrar en redes todo lo bonito, perfecto, pero que eso no te haga pensar a ti que estás del otro lado que ese no que tiene problemas, efectivamente, porque tenerlos los tiene. Que ahora solo te está queriendo contar lo bueno, pues también está bien. Fomentemos lo efectivamente, bueno, que yo digo, vale, estupendo. pero sin perder el punto de vista de que Que de vez en también le cuando pasan hay que dar un golpe cosas. de realidad. Y Exacto, no sabes lo que yo te agradezco que hayas dicho lo del trabajo en casa. Porque ese es, como profesor, claro. antes te estaba hablando más de cara a la vista, pero como profesor estoy viendo que hay falta de trabajo en casa que se creen o que interpretan que eso es trabajo del profesor. Y no todo es trabajo del profesor. Hay cosas que no es trabajo del profesor. O sea, yo te puedo ayudar académicamente, te puedo ayudar Obvio. a que tu hijo o tu hija se encuentre mejor en clase y tal. Pero ya en tema de relaciones con los amigos a determinadas edades, Claro. de que es que si fuera mi hijo o mi hijo se siente solo y tal, yo te puedo echar una mano, pero muy superficial. Porque si, como yo digo,
si a ti que eres su madre o su padre no te quiere contar lo que le pasa, Imagínate a mí, claro. yo como profesor, que además estoy en contacto con los que a lo mejor tienen el problema, ¿piensas que me lo va a decir? Y no pues, se puede utilizar eso como arma para... Es que en este colegio no soy empático. Cuando te cuento todas estas cosas, evidentemente son porque pasan, Han pasado, ¿no? Porque claro, pasa. obvio. Entonces, es que no hay empatía. Es que si estáis viendo un problema, no, escúchame, estamos viendo un problema. Tengo 35 alumnos por clase, ahora. O entre 30 y 35. Pues 35 problemas tengo, mínimo. Efectivamente. Para como yo centrarme en uno. Más Claro. todos los que me pueden venir por otros lados. Digo, yo antes también soy persona. Y es verdad que digamos, lo más problemático que tiene ser profesor es que el trabajo te lo llevas a casa. Y claro, la gente no ve el trabajo que hay detrás. Ahora hay una burocracia tremenda. Yo tengo que justificar todo. Sobre todo los suspensos. Que a un alumno me entrega un examen en blanco, yo tengo que justificar por qué lo he suspendido. Pues chicos, Pues porque no da el nivel. efectivamente. Fíjate qué fácil. Pero no basta. Entonces Claro. los padres van a ir buscando, porque yo entiendo que quieren lo mejor para su hijo. Ahí entra un poco el tema de la frustración. Vamos a ver, el alumno se tiene que frustrar. Ha estudiado, se ha esforzado, pero no ha llegado. Pues eso es la misma vida. A veces tú te esfuerzas lo máximo y no lo consigues. Para frustración, voy a decir una burrada, pero para frustración, cuando yo tuve que aceptar que yo, sin beber, sin drogarme, sin nada, me dio un jamacueco al Total, corazón. claro. Y yo veía a mis amigos que se ponían todos los fines de semana como las grecas y ahí estaban coleando. Y estaban, por Dios, menos mal, pero... Claro. Y ojo, Sí, sí, que sí. no digo que mis amigos lo tuvieran, ojo, ni muchísimo menos. Sí, pero que la vida Pero no es me justa, pareció obvio. muy injusto. Claro. Y yo, ¿por qué? Eso fue una de las primeras cosas que yo me tuve que perdonar a mí mismo. Que era, Carlos, pues acepta que es que la vida no siempre es justa. Que te enseñan que sí, que no. Entonces, claro, todo esto con ayuda, evidentemente, y tal, pues se va aceptando. Pues los jóvenes tienen que también aceptarlo. Y sobre todo, más que los jóvenes, los padres. Que muchas veces tú hablas con el alumno y te dice, no, profe, si yo lo entiendo, pero es que mi madre y tal. Y después habla con el padre, no, porque es que tú tienes que entender que si no, él no va a hacer la carrera de su vida. Es que si te iba a preguntar, digo, el tema de la frustración aparece, es verdad que hay mucha frustración en los alumnos hoy día, es decir, que no son tolerantes a la frustración, lo tienen que hacer todo bien, no, perdona, chicos. Efectivamente. Hola, el hijo de la perfección, ¿dónde está? Claro. Pero es que hay mucha más frustración por parte de los padres. Totalmente. Y muchas veces porque reflejan las frustraciones que ellos han tenido, no quieren que le pase a sus hijos. Pero no es solamente eso, es, yo he sido arquitecto, mi hijo tiene que ser arquitecto. Y tengo casos de alumnos que no quieren hacerlo, que sus padres quieren, y es como que por narices están estudiando. Yo ya he tenido varios casos de alumnos de, profe, si es que yo estoy estudiando bachillerato porque mis padres me obligan. Entonces, si tú no quieres estudiar, como a mí me decían, no, tú haz que el niño se motive. Pero vamos, ¿yo cómo voy a hacer que un niño se motive? Si te está diciendo que no quiere estudiar, pues a lo mejor se tiene que meter el batacazo. También tenemos que dejar de demonizar las alternativas que hay a lo mejor a un bachillerato. Y ojo, Sí, no estoy sí, diciendo sí. con esto que no se Que le no insista, estudien, al obvio. contrario. En mi casa eso estaba muy claro. O estudias o trabajas. Pero aquí un ni de coña. Entonces es verdad que yo veo muchos padres que se frustran, ya no sé si es porque les duele ver a su hijo o porque hay más de que ellos tienen frustraciones pasadas que no lo quieren en los hijos. Claro, yo digo, hoy día ser universitario tampoco te garantiza nada, es decir, Al contrario, que va. entonces yo siempre digo, es una opción más. Efectivamente. Es una opción más y ahora hablaremos más profundamente de eso, pero qué dificilito está ser universitario. Ah, no, totalmente. Qué caro está ser universitario, por Ya Dios. no estudia el precio que hay que pagar Efectivamente. muchas veces es un precio de salud mental muy alto, ¿eh? Sí. No muy estudia quien alto, quiere, ¿eh? estudia quien puede y no solamente quien puede. Porque, digo, la primera barrera que tienen que pasar a muerte es la de acceder. Hombre. Porque yo entiendo que la PAU, prueba de acceso a la universidad, lo que hacen es la selectividad, que tenía un nombre muy bien puesto, porque lo que hacen es seleccionar. Básicamente, te voy a complicar la vida para tal. Que bueno, yo no voy a cuestionar ahí eso, independientemente de que los sistemas de bachillerato con los de la PAU no tengan nada que ver. Pero eso es para otro día. Eso es para otro episodio. Sí, porque vamos, ese día sí que me puedo explayar. Pero es verdad que después, una vez dentro de la carrera, el alumno se va porque piensa que cuando va a la universidad ya todo es todo lo que quiere. ¿Y qué va? Tienes un montón de asignaturas Ya. que tú dices, pero ¿y esto yo por qué lo tengo que dar? Y sin embargo lo das. Como Sí. cuando a mí me dicen, ¿para qué sirve la sintaxis? Claro, pues igual que en el colegio. ¿Cuántas Efectivamente. veces yo me planteaba 20 veces que si yo tenía claro que no quería ser matemática, ¿para qué tenía que estudiar matemáticas? Y en Claro. todos los cursos tenía matemáticas.
O sea, es que así, es que la formación que yo digo al final Efectivamente, la cultura general. es muy global, o sea, tiene que estar todo globalizado y al final tienes que saber un poco de todo. Efectivamente. Y aunque creamos que no, pues seguramente las matemáticas me han servido en millones de áreas de mi vida. Efectivamente, Aunque que esa es la cosa. No sepa que la estoy utilizando. Es como yo decía, digo, a mí, vamos, lo peor, lo mínimo que yo me podía imaginar es que yo iba a acabar de profesor de lengua. A mí me dicen profesor de lengua, yo acostumbrado a profesores muy serios, muy rancios y tal. Venga, ya, por Dios, si yo veía lengua y a mí me entraba urticaria. Pero es verdad que después le cogí el gusto, además, cuando la descubre y la estudia sobre todo, bueno, en mi caso fue un poco por dar la asignatura y demás, pero se le coge otro gustillo y tal, ¿y por qué estudias sintaxis? Pues mira, sintaxis tienes que estudiar para saber escribir. No es que no sepas escribir, es que tú sabes que cuando estás leyendo un texto tú te estás dando cuenta si te has puesto una oración principal o no, porque es que te suena raro. Si tú no has estudiado sintaxis, tú dices, aquí suena algo raro, no está sonando bien, pero no sé de dónde viene. Pues la sintaxis te da ese toque de decir, es que aquí falta esto. Y cuando tú seas un profesional, porque hay muchos que quieren ser profesionales, qué mínimo que escribas en condiciones. Hombre, Es otro problema que hay en la juventud ahora mismo, el tema de la escritura. claro. La falta de ortografía, madre mía, ¿cómo está? No todo, por suerte, pero un gran El breve de número. ortografía escolar no... ¿No? El ¿Cómo? librito ese que teníamos, Uy, que teníamos el breve de ortografía escolar, que me yo encanta lo tenías que mirar eso. 20 veces cuando tenía una duda de cómo se escribía esa palabra. Claro, ahora como ibas y todo se mirabas. busca por internet, Claro. pues claro, ya todo como que te lo solucionan y además muchas veces las respuestas son, pero si es que lo vamos a escribir a ordenador y tal, y digo, pero bueno, y Y sí, te lo corrige solo, claro. efectivamente. Pues por lo menos fíjate, ya que te lo Pero corrige solo, fíjate. efectivamente, digo, porque después, y aparte que digo, y si el día que se rompa el ordenador, digo, tú tienes que tener los recursos necesarios para hacer un plan B. Eso lo digo para todo. En esta vida siempre hay que tener plan B, C y Ya está, Z si hace falta. Uy. Porque como no sabes por dónde va a salir, y hoy estás aquí, mañana te puede pasar cualquier cosa, y Y tienes la que vida es adaptarte, distinta. ¿no? Y tienes que adaptarte rápido. Totalmente. Yo, Esa de es- hecho, cuando hacía todos los trabajos y demás, decía, vale, tengo un trabajo y para que tú veas ya, cuando estaba en el hospital, yo decía, si me quedo, porque como ya no sabía por dónde podía salir, si vivo y estoy en silla de ruedas, yo puedo dar lengua. Si me quedo ciego, bueno, puedo dar masaje. Yo ya me hice todo mi planteamiento de vida. Porque Con lo, yo que decía, con lo que la vida te dejara, tú ya sabías cómo iba a seguir para sí, adelante. menos con la muerte. Pero es verdad que uno se planteaba ya cosas de, yo tengo que salir de esta como sea. Por supuesto. Y eso es lo que yo le quiero transmitir a los jóvenes. Que va a haber mucha frustración y que tienes todo el derecho a sentirte mal. Y que te lo permitas. Nada, y que Pero- trabajes para salir de ahí, claro. Efectivamente. Pero que llores y cuando termines de llorar te seques las lágrimas y para adelante. Como le digo a los míos, una lloradita y a seguir. Efectivamente. Ya está. Si llorar hay que llorar, no pasa nada. Y además yo me he tirado 12 años de mi vida trabajando en una multinacional y tenía una compañera que siempre decía, al final todo el mundo llora. En algún momento todo el mundo Totalmente. llora, porque llorar tenemos que llorar todos. Pues nada, una lloradita y a seguir. Cuando A mí- me toque, pues Totalmente. lloro A y mí lo sigo. que me gusta ahora de la sociedad es que ellos, por suerte, tienen una sociedad muchísimo más abierta, mucho más entendible. Sí. El feminismo bien entendido está ayudando bastante porque machismo no solamente, no, el hombre tal. También es comentario como muchas veces se hacen, sobre todo los que tienen, tú que has tratado con tu hijo de que jueguen en equipos y demás. Muchas veces los hombres no lloran y Sí, tal, sí, no sobre lloran, todo no, en el que tema. va. Un hombre si tiene que llorar, que Llora, llore. y no pasa nada. Y no pasa nada, muchas veces es la frustración y tal, pero también es la liberación. Entonces yo Sí. siempre se lo digo a mis alumnos, cuando lloras te liberas. ¿Por qué? Porque tienes muchísima presión metida dentro, que te puede provocar úlcera, que es que deriva sí, en sí, otro. sí. Úlcera, te puede provocar taquicardia, te puede provocar mil cosas. Un ataque de ansiedad mal dado es muy chungo. Libérate. Y para liberarse hay muchas formas de hacerlo. Y una de ellas es llorar, otra de ellas es hablar. Puedes ir por Claro. partes. Y puedes habrá ir mucho. probando, claro. Es la típica ayuda, ahora que lo he soltado, es la típica ayuda que yo puedo dar de un alumno o una alumna que tenga un problema, pero tampoco puedo ir mucho más allá. Porque muchas veces hay padres, ¿no? Pero es que lo tenéis que ayudar y tal. No, y hay una barrera, yo siempre digo, hay una barrera y una línea muy fina que separa eso que tú has comentado al principio también, ¿no? La relación tan estrecha que vivís hoy, cómo se han acercado mucho más las posturas profesor-alumno. En mi tiempo entraba una profesora y nos teníamos que levantar y decir buenos días y que a mí ni me parecía ni bien ni mal, era lo que había, No, porque sí, yo me lo sí, planteaba. efectivamente. Hoy no digo que se haga mejor o se haga peor, es verdad que se han acercado mucho las posturas, pero entiendo que hay una línea muy delgada, entonces Sí. muchas veces hay confusión. Sí, porque muchos ya te ven como un colega más. Exacto. o Y también hay muchas falta de veces respeto. que esa distancia también es insalvable. Es decir, habrá una persona, un alumno, una alumna, como tú dices, que diga, no, es que no le quiero contar más, no se tiene que meter más, él es mi profesor. Totalmente. Entonces, es lo que te digo, la línea es muy fina para ambos lados. Es decir, para Efectivamente. ti que quieras a lo mejor ayudarle más y no te dejan,
como para el otro que se pase ese cree que Claro, tú tienes que... efectivamente. No, no, chicos, que yo soy tu profesor, que aquí termina mi papel. No, efectivamente. Y no, Vale. muchas veces tú le puedes preguntar a un alumno y si un alumno te quiere contar algo, lo va a contar. Y si no quiere, no hay que forzarle, ni muchísimo menos. Y muchas veces nos vemos en la tesitura de que el padre, pero bueno, investiga, o pero no le digas que te lo he dicho yo, o tal. Y muchas veces nos ponen en algunas situaciones que tú dices, mira, pero es que yo no le puedo decir esto tampoco a tu hijo. Y si Claro. me lo cuenta a mí en confianza, me vas a perdonar que te lo diga, Pero no no te lo voy voy a contar, decir, claro. sácaselo tú. Porque si yo me estoy currando esa parte, si es algo muy grave, te lo diré. Pero si no es muy grave y es algo que de un problema suyo, por de lo que sea, y no quiere que tú te enteres, pues a lo mejor ahí te toca trabajar a ti esa parte de la confianza. Claro. Bueno, Carlos, ahora que estamos hablando de todo esto, digo yo, te escucho y digo, es maravilloso escucharte. Ojalá hubiera más Carlos Duarte por ahí sueltos en todos los colegios. Sí, sí, lo pienso así lo digo. ¿Falta vocación hoy día? Uy, ese tema es muy bueno. A ver, Porque yo soy maestra. ¿así? Yo soy ¡Copy! Yo soy maestra, entonces nunca he ejercido de maestra. Siempre he intentado estar vinculada en actividades con niños, adolescentes, porque me encantan. Ya te lo he dicho, me encanta todo lo que me aportan. Me encanta conocerlos, me encanta escucharlos, me encanta ver lo que para ellos es un problema y para mí yo digo, Ya, si supieran ellos. Pero ojalá. entiendo que todo tiene su etapa, porque cuando tú pasas por ahí, como estás inmersa en ese momento, no eres capaz de ver si el problema es un problema, no, es que es un problemón lo que Claro. yo tengo encima. Pero cuando lo ves desde fuera, lo ves desde otra perspectiva, entonces dices tú, madre mía, si le pudiera yo contar de alguna forma lo que va a llegar después, Claro. que eso sí que son... ¿No? Pero yo he sido maestra y siempre he sido, desde pequeña, yo siempre quería ser profesora, desde que era pequeña, fíjate, y luego no he ejercido por circunstancias de la vida, ¿no? Entonces me da rabia porque yo digo, los profesores hoy día, y bueno, hoy día y todos los días, porque los profesores siempre ha pasado, ¿no? Tiene el futuro de nuestro país, el futuro de nuestro mundo, el futuro... Yo digo, es que piensas en el mejor neurocirujano y lo tenemos. Es que el futuro presidente del gobierno lo tenemos. El siguiente que va a ir a la NASA lo tenemos. El siguiente que va a estar en las misiones ayudándonos Claro. lo tenemos. Tienes el futuro en tus manos. Por favor, tómate un poquito de interés en que de ahí salga algo bueno. Sí, mira, te comento, yo no creo que haya falta de vocación. Lo que sí creo que hay es, quizá aquí me influye mucho el verlo desde dentro. Lo que veo que hay es falta de cuidados al profesor. A ver, hay como todo, hay más vocación o menos vocación, pero veo que hay que como un poco de falta de cuidado. Y que en base, desde los estamentos superiores, se utiliza la palabra vocación para meterte trabajo que realmente no sé hasta qué punto te conviene, ¿no? O sea, no que te convenga, como que te pertenece. Claro, que no es trabajo del aula solo lo que quieres Efectivamente. decir. Entonces, pasa también con la sanidad. Por ejemplo, en la sanidad, con el tema de la vocación, te está haciendo una persona guardia de 24 horas, Sí, sí. que si te mete a operar, ya no son 24, son 24 más toda la que le eche de operación. Una persona cuando entra a operar después de 24 horas, no está en sus mejores condiciones para operar. Pues yo creo que con el profesorado pasa un poco lo mismo. Se nos ha puesto todo tan, digamos, ha llegado a un nivel de ser administrativo el profesor, que lo que menos hago yo en clase realmente es dar clase. Esa es la mínima parte de mi trabajo. Ahora, la burocracia es tan compleja que realmente muchas veces tú piensas, jolín, es que quizás no es lo que yo pensaba, que era la educación. Claro. Porque ahora todo va con papeles, todo va como muy... Protocolizado todo, ¿no? Todo efectivamente. tiene un protocolo que hay que seguir, que no te puedes salir de ahí. Efectivamente, entre eso, después que los ratios de los alumnos muchas veces son irreales, de meter a tanta gente joven en la misma clase, 35 alumnos en una clase y tal, alumnos todos que puede haber días mejores, días peores, pero evidentemente son gente que tiene las hormonas por las nubes. Esto te haber dicho todos hormonando. Efectivamente, eso es una bomba de relojería. Total. Entonces, manejar eso no es fácil. Y después eso se une, pues, que la corrección de exámenes, prepara clase y demás. Yo hay veces en el que voy tirando por inercia. O sea, no me da tiempo a prepararme las clases, tengo que ir sacrificando tiempo. Entonces, por inercia, las clases medio las llevo de otros cursos, ya las llevo asimiladas Claro. y por ahí voy tirando. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que realmente con lo que tú disfrutas, que es dar clases, no te da la vida. Y después también es verdad que porque cuando tienes poquito, la clase es una maravilla. Hay alumnos que son maravillosos, que yo tendría 75. Y leo cosas de alumnos que yo me quedaba flipado, decía, jolín, es que escribe mejor que yo. Con tu hijo me pasaba. Digo, es que tengo ganas de que me escribas tú, pero por escribirme, ¿sabes? Y yo leerlo y tal. Y sin embargo hay otras clases que tú entras y tú dices, jolín, si es que prefiero que me hagan el harakiri o algo así. Entonces, claro,
Todo depende un poco. Ahora, no creo que sea falta de vocación. Yo creo que lo que son los organismos municipales nos han quemado demasiado al profesorado. Con situaciones todo muy hipotético, todo muy superficial, muy ficticio, que no representa la realidad de lo que hay en las aulas. Y como la mayoría de nuestros políticos que están en educación no se han enfrentado a una situación de aula real, pues no son el mejor ejemplo para quizá dirigir o controlar unas situaciones de las que no tienen ni puñetera idea. Entonces, ¿qué pasa? Que te tiran, te aprietan, te aprietan, te aprietan. Y lo que es la motivación, lo que es esa vocación, tiene un límite Claro, es que y eso explota. digo, si por parte del profesor no hay motivación, Menos se reflejan los alumnos. Exacto. Entonces, yo, por ejemplo, que siempre estoy observando, veo muchas veces eso, digo, es que el alumnado está desmotivado, que es verdad que es algo de la sociedad en sí, que no es ni del colegio, ni del curso, no, es de la sociedad en sí, ¿no? Pero digo, teniendo en cuenta eso, que yo parto de la base que digo, tío, es que tienen los futuros todo ahí. Sí. ¿Cómo puedes tú intentar mantener esa motivación y también tú saber, como tú has dicho antes, el alumno pasa muchísimas más horas en casa, en clase que en casa? Pues si quitas las de dormir y tal. Entonces yo digo, piensa que tú eres una persona que puede marcar la vida de otra. Totalmente. Para bien y para mal. Y para mal. Claro. Ahí el problema está también en la sociedad en la que yo creo que como que te incita a que hagas muchas cosas. Entonces, que el alumno ya de por sí esté sentado 6 horas en un pupitre... Atado con correa. Efectivamente, cuesta. Y estando atento, que yo entiendo que eso es casi imposible. Y después, también creo que, por desgracia, nosotros muchas veces las herramientas que tenemos son limitadas. Yo ya puedo estudiar 1000 metodologías para el tema de la motivación, de cómo hacer, yo investigo y tal. Este año me está pasando. Cuando he tenido cierto número de suspensos en la asignatura, en determinados cursos, pues me he replanteado toda la asignatura, cosa que no me había tenido que hacer antes. Claro, que le das tú una vuelta a ver cómo podemos He hablado con mover profesores de la otros ficha, centros, a ver qué metodologías usan, para ver si puedo utilizar algo que sea más llamativo, intento hacer cosas más dinámicas. Bueno, ellos saben que yo con la frase, cuando están analizando sintácticamente, pongo a parir a todos los alumnos. O sea, porque están deseando que diga algo de alguien, ¿no? Y yo soy súper bestia, entonces después ellos me las devuelven cuando son los exámenes y que digo, ejemplo de no sé qué, no sé cuánto, me pone Claro. como un trapo. Y me encanta. Me encanta, porque sea mejor o sea peor, se le queda lo que es. Claro. Ahora con el tema de que salen a hacerlo y tienen una ruleta, sale un número. Le motivan más la ruleta que el ejercicio en sí. Pero bueno, así intento captar la atención de alguna forma. Es muy difícil motivar a los alumnos con todos los estímulos externos que tienen hoy en día, que hacen una competencia directa. ¿Yo cómo puedo competir contra los reels que hacen los tiktokers? Dando lengua. Claro. Bueno, ellos me dicen, tú podías dar, que sería lo que me faltaba. Ya también Ahora salir también un TikTok dando lengua. Bueno, ¿y tú cómo crees entonces que podría ser un profesor a día de hoy que deje huella en los alumnos? El profesor Teniendo tú en cuenta eso, ¿qué alumnos son los que hay hoy día? Sí. Y cómo estáis los profesores, también lo has dicho, de quemados, de saturados, de llevados al extremo, de a lo mejor... El profesor que quiera dejar huella en el alumno simplemente tiene que tratar al alumno, salvaguardando las distancias, como hemos dicho, de tú a tú. No debe mirar a un profesor por encima de un alumno. Considero. Hombre, verá, siempre y cuando estamos hablando de circunstancias normales. Pero el profesor que se acerca al alumno y que el alumno vea que se preocupa realmente por cómo estás, que tú cuando estés, por ejemplo, en un recreo, que estés tal, te acerques, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Tal. Eso los alumnos yo creo que son los que más dejan huella. Yo te digo una cosa, Carlos, es que yo tengo tantas cosas marcadas en mi vida ya, son muchos años, obviamente, y yo hay cosas que digo, si las hubiera aprendido antes. Claro. A lo mejor no era quien soy hoy día, obviamente, pero yo lo de hacer sentir importante a otra persona es que creo que es clave en la vida. Literal. Todos necesitamos sentirnos importantes para alguien. Entonces yo siempre estoy diciéndole a la gente a mi alrededor, a todo el mundo, intento decirle que nunca sabes quién te está mirando, nunca sabes quién se está inspirando en ti. A ti te digo lo mismo, o sea, tú ahora dices, sí, soy un profesor al uso de lengua, no. Seguramente hay un montón de gente mirándose en ti, en cómo tú trabajas, en cómo tú tratas a los alumnos, y para ellos a lo mejor pues seas tu ejemplo el día de mañana para querer dedicarse a la misma profesión que tú. Yo es que sí, desde luego, desde que tuve esta cosa, pues yo soy muy payaso en clase. Entonces es verdad que yo estoy todo el día, además le digo cada burrada que digo, pues como el día que me escuchen me echan. Pero es verdad que se crea ese ambiente de medio relax, pero para que los alumnos se les metan cosas que es verdad que lengua es una asignatura muy densa. Pero sobre todo a mí lo que me gustaría, cuando una vez me hicieron una pregunta de ¿qué te gustaría que recordara los alumnos cuando se fueran?
Y yo dije, mira, yo sinceramente me conformo con que si dice Carlos, sonrían. Yo si sonríen, ya está. Si ya le sale una sonrisa. Efectivamente, que por lo menos hayan podido decir, pues mira, tengo buen recuerdo de él. No quiero ni, pues Carlos, yo puedo hacer la cosa mejor, puedo hacer peor. Yo no soy ni muchísimo menos el profesorazo de lengua. Vamos, ya estaría, vaya. Porque yo encima no es que lleve especialmente mucho. Pero sí me gustaría que los alumnos con los que han estado conmigo pues se lleven un buen recuerdo de lo que era la clase y demás. Entonces, verá que yo en esas cosas me preocupo mucho lo que tú has dicho, ¿no? De que se sientan importantes y sobre todo de eso por experiencia de cuando yo estaba en el instituto, intentar evitar cualquier tipo de conflicto, de a lo mejor alumnos que se sienten incómodos, que le hagan la más mínima burla o tal, porque nunca sabemos qué historia hay detrás de cada Por persona. supuesto. Y para mí todas las personas son igual de importantes, por eso muchas veces me vienen las madres, no, tutoría urgente porque es que a mi hijo no, perdona, deja que yo valore si la tutoría es urgente o no. Y ya después hablamos. Entonces, para mí, todo alumno tiene algo que aportar y además aprende muchísimo de ellos, ¿eh? Sí. Muchísimo. A mí me encanta porque muchas veces me dan ellos más lecciones de vida de los que yo les puedo dar a ellos. Hombre, fíjate, tienes 35. Fíjate si te pueden contar cosas y tú eres solo uno. Totalmente. O sea, imagínate si te pueden contar cosas, ¿verdad? Efectivamente. Y muchas veces por la experiencia de los alumnos, me cuentan sus cosillas y tal. A mí, sinceramente, a mí me da vida que un alumno pueda decir, tengo la confianza contigo Suficiente, claro. para contarte esto. Bueno, eso te hace ver que algo estás haciendo bien. Cuando se Sí, acerca. aunque después de la lengua vaya mejor, vaya peor. Sí, pero como persona, algo estás efectivamente, yo prefiero, Sí. bueno, profesor más Sí, además que tú mediocre, tienes pero unas edades que no lo hemos nombrado, pero tú llevas cuarto de la ESO, ¿no? Y los bachilleratos. cuarto y bachilleratos. Entonces imagínate que son esas edades adolescentes puras y duras, ¿vale? Que necesitan que se lo diga a alguien externo. Es decir, que lo que te diga tu padre y tu madre, por muy bien que te lo diga, aunque se busque la manera perfecta, no me vale. Ahora, si me lo dice otro de fuera, sí me vale. Y a lo Efectivamente. mejor yo te he dicho lo mismo en mi casa. Efectivamente. Pero mamá Carlos me lo ha dicho y yo digo, muy bien por Carlos. ¿Vale? Pero yo lo había Sí. dicho ayer igual. Totalmente. ¿Sabes? Entonces, no, pero que digo que pasa eso. Y ellos necesitan esa validación de otra persona que no sea Sí. su. Porque entienden que su padre y su madre son dos carcas, son dos antiguos, son dos viejos que vienen a decirme a mi padre y a mi madre lo que tengo que hacer. Pues No, no, mi no, profesor totalmente. Carlos, que es súper joven, súper actual, si me lo dice él, oye, Bueno, pues hace al final poco alguien chivó la edad, yo no sé qué necesidad había. había de eso. ¿Qué necesidad? Como si eso cambiara algo, Carlos. Sí, bueno, me dijeron, me ha dicho el profesor de deporte que tienen la misma edad y él tiene no sé cuánto. Y yo digo, perdónanos. Tiene 10 más que yo, ¿no lo ves? Por supuesto, digo, ¿cómo está de tullido? Es que míralo, y yo soy todo jovencito, o sea, no. Pero es verdad que a mí eso sí me agrada bastante, el hecho de que sepan reconocer cuando una persona realmente se esfuerza por ello. También te digo, voy por rachas, ¿no? Hay rachas en los que tú ves que hay cursos que son súper buenos, súper agradecidos. Yo ahora mismo, lo digo en serio, mi curso de cuarto de eso para mí es como mi desestrés. O sea, Tu vía de escape total. se portan súper bien, son súper cariñosos. Ojo, no estoy diciendo que los otros no. Pero es verdad que los otros ya más en bachillerato están con otros pensamientos. Algunos no tienen pensamiento de bachillerato, pero tienen otros pensamientos, ya están también más preocupados por las notas y demás. Los de cuarto de eso todavía como que están un pelín más relajados en ese aspecto. Y cuando te preguntan, a lo mejor, ¿qué tal, profe? ¿Cómo estás? Tal. Ay, vamos, me pongo así de gordo. Cuando te ven por la calle y te paran, profe, ¿qué tal? Yo, eso es lo que me llevo. A mí es Es lo que me muy da vida y bonito. lo que me alimenta esa vocación. Yo digo que eso te da mucho más que a lo mejor lo que eso, que tu sueldo, que tu trabajo, da igual. Es mucho los más resultados, efectivamente. esa recompensa a nivel personal te da mucho más y te hace sentir mucho mejor. Efectivamente, sí, porque además a lo largo de la vida, una de las cosas que yo siempre he dicho, digo, una de las cosas que te puede arrepentir más pronto es de no haberte ido de un lugar de trabajo en el que no estabas contento. Por eso yo siempre he dicho a un alumno, digo, cuando te vayas a caer, o sea, cuando pienses que es que es muy tarde tal, recuerda que yo empecé relativamente tarde a dar clases, porque yo estaba haciendo otros trabajos que se multiplican por 1000. Claro. He estado en Alemania haciendo azafatos, he estado en Málaga de tierra, he estado después que sin masaje, que sin no sé qué. Y cuando yo empiezo me di cuenta, pues yo tenía 34 años, cosas así, y dije, pues empiezo a hacer profesor. No, nunca es tarde. Ah, no, Nunca para es tarde. Y lo nada, vemos para todos los nada, días, para nada, en para todo. nada. Y- Bueno, Carlos, y ahora quiero que toquemos un poco el tema de los padres. Uf, Pero el tema de los padres, desde lo que hemos dicho antes, no hemos pasado así por encima, ¿no? Que yo he dicho, hace falta más trabajo en casa y cada día lo veo más. Yo sigo involucrada en actividades con niños, es decir, que yo sigo viendo que las generaciones quieren por abajo viene fuerte. agüita. Entonces yo digo, ¿qué necesitan los jóvenes hoy día de los padres? Porque yo creo que los jóvenes están muy necesitados de muchas cosas. Te voy a poner en contexto como yo pienso, ¿no? Yo vengo de una generación donde normalmente las madres estaban en casa, había madres que trabajaban, pero eran las menos. Y entonces, pues tú llegabas a casa y siempre estaba tu madre. Siempre había un referente allí, ¿no? Si llegabas con el día bueno,
Ya, bueno, si entras por la puerta y te decía, ¿a ti qué te pasa hoy? A mí no me pasa nada. Sí, sí, a ti te pasa algo que a ti te conozco. O tocaba al porterillo y ya le escuchaba la voz, ¿qué te pasa? Entonces yo creo que ellos hoy día están carentes de muchas cosas, es verdad que tienen mucho de otras cosas que no teníamos, pues como pues eso, tanta información, tanto acceso a tantos móviles, a tantos ordenadores, a tanta tecnología, incluso muchas cosas materiales, pero quizás yo creo que como padres no nos damos cuenta que todo esto va muy rápido, que los niños son niños una vez, que no vuelven a ser niños ya más, que ese tiempo se pasa, que se hacen mayores. Y a lo mejor tú no le has dedicado pues, todo el tiempo que eso necesita para que yo digo, eso es como si lo tuviéramos metido en el horno realmente, Claro. eso es como que está ahí en cocción. Y si lo sacas antes, pues se te ha quedado medio cocido. Claro. Entonces digo, ¿qué papel crees tú que estamos dejando de hacer? Y me meto porque yo sigo siendo madre y mis niños, aunque sean mayores, pues, siguen necesitando de su madre y de su padre. Pero, ¿qué crees tú que les falta a los jóvenes hoy de los padres? Yo creo que tú has dado en la clave. Conciliación familiar. Es imposible. O sea, cuando un padre tiene que salir a trabajar súper temprano, la madre también tiene que salir a trabajar súper temprano, el niño pues está en actividades, claro, los padres no le quedan otra que meterlo en todas las actividades del mundo y tal, te encuentras que lo que falta es vivir tiempo en familia de calidad. ¿Qué es lo que pasa? Y a lo mejor estoy siendo un poco alarmista, pero cuando una familia no convive, pues cuando se dan los días en los que tienen que convivir no saben cómo hacerlo. No sabe cómo hablarle al hijo, o sea, entiéndese, Sí, 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 de sí. cómo llegar a profundizar con el hijo, Sí, sí, que cómo no tratar es ciertos charlar, temas, claro. efectivamente, porque tener una charla de 5 minutos los tenemos cualquiera. Entonces muchas veces nos encontramos ante por las circunstancias de la vida con familias que realmente es que entre ellos ni se conocen. Entonces tenemos madres que no son conscientes de cómo son sus hijos y tal. Y yo creo que lo que los niños necesitan también de sus familias es que se sientan escuchados y que entiendan muchas veces, como me decían, de vez en cuando me han dicho los alumnos, es que quiere que yo le cuente las cosas, espérate, pues no, ahora mismo no quiero contar nada y tal. O los padres muchas veces me vienen, es que yo le digo tal y oye, no me lo quiere contar. Y digo, pero es que le tenéis que dar vuestro tiempo también, su tiempo. Porque muchas veces los niños necesitan, los alumnos necesitan primero aceptar lo que les está pasando a ellos para poder expresarlo. ¿Por qué? Porque una vez que lo aceptas tú ya lo puedes expresar, pero si todavía no has aceptado la situación, ya sea desde un suspenso, ya sea desde una mala experiencia amorosa, ya sea desde una mala relación con las amigas, todo eso ellos lo Sí, hablarán sí. cuando tengan fuerza. Hay que confiar un poco en los procesos que viven ellos también, Claro, porque es verdad que no todo el mundo, yo digo siempre lo mismo, no tiene todo el mundo las mismas herramientas para afrontar todos los efectivamente. procesos. Hay quien tiene muchísimas y rápidamente sabe cómo gestionarlo, pero está el pobrecito que no le Claro, da para más y está ahí dándole vuelta, pero está buscando la solución. Entonces digo, respeta, porque es muy fácil llegar a decirle, toma, claro, ya está solucionado, pero a lo mejor esa herida sigue ahí abierta o ese daño está ahí todavía o efectivamente. ese pensamiento no se va de su cabeza porque habéis solucionado, como yo digo, hemos puesto una tirita aquí, pero hay que Claro, tirar para atrás hay que y tener ver un muchísima poco. psicología con los jóvenes, porque a ellos no les va a valer lo de, bueno, chiquillo, pues, yo qué sé, o las comparaciones, eso te lo puede decir mejor un psicólogo, ¿no? Pero nada de decir, pues, recuerda como cuando yo estaba, o no te preocupes, eso se pasa. No, eso no son las formas de ayudar. Pero es que yo lo que creo que falla realmente es eso, el tiempo de calidad con nuestros seres queridos. Que no se puede decir que sea culpa solamente de la familia, quiero No, decir, ni al mucho menos, contrario, pero ni la mucho sociedad que menos. nos pone que tiene que estar trabajando uno, que tiene que estar trabajando otro y con un poco de suerte te puedes meter en un piso, pues ¿qué pasa? Pues que realmente el tiempo de calidad que pasa cuando tú ya te llegas a sentar con tu familia, tú ya estás destruido. Sí. El de al lado también está destruido. Porque hace, pues como mucho, pues nos sentamos y vemos una peli juntos. Y nos dormimos, el primero que Y se nos duerma ha dormimos, ganado. El primero que se duerma ha ganado. efectivamente. Y con suerte te hago una broma y te pongo una loncha de jamón en la cara. Y ya tiene ahí un TikTok. Y ya tiene un tren, ya tiene un Efectivamente, tren. ya tiene un tren. Pero si no, pues yo creo que realmente lo que está fallando es un poco eso. Y que muchas veces los padres, por su afán de querer protegerlos, no dejan que se estampen. Y muchas veces pues tienen que ser en ese aspecto un poquito más dejarle un poquito más de aire para que ellos puedan experimentar también por ellos mismos. Es Nadie aprende del mal complicado, ¿eh? ajeno. Es No, es muy complicado, ¿eh? complicado. Porque Es muy yo he sido complicado. hija y sigo siendo hija y soy madre y a mí me ha costado muchísimo, Carlos, dejarlo. Soltar, Claro. me ha costado muchísimo. A mí me sale la madre coraje que llevo dentro y me como al que sea. Sí, porque Entonces, tú estás viendo. no. Claro. No. Tú estás viendo que es que se va a estampar y tú dices, madre mía, si es que va con Me ha el costado mucho. triciclo directo Sí, para sí, estamparse, sí, se sí. está tirando por la cuesta y al final hay una. Pero si la otra persona no lo ve.
nadie, como dice, ¿no? Nadie aprende por experiencia Escarmienta por cabeza ajena, claro. Efectivamente. Entonces, bueno, en ese aspecto el consejo que yo daría es que de vez en cuando hay que tomarse como una especie de break, de sentarnos y el primer paso, ya que somos nosotros los mayores, es que si tú quieres que tu hijo te cuente, tú tienes que ser la primera o el padre tiene que ser el primero en contar. Que él vea que tú tienes la confianza suficiente con él para que tú le cuentes cosas tuyas personales. Entonces él tomará ejemplo. Lo que no puede decir es, no, yo te cuento lo que tú que quieres, yo quiero que sepas. Y ya después, pero tú me cuentas. No, ¿tú quieres que te cuente? Cuenta. ¿Por qué a mí los alumnos me cuentan muchas veces cosas? Porque es que yo no tengo... Si yo cuento mi vida cada 2 por 3... No tengo problema. Yo tengo el diario de No tengo nada que esconder. El diario de Patricia a mi altura se quedaba en una babucha. Aquí estamos. Yo no tengo problema en contar y cuento las cosas como son. ¿Te has puesto los cuernos? Pues mira, me han puesto los cuernos. Y entonces, y a mí, y ya empieza a salir el contarlo. Pues entonces, sé ejemplo. Sí. Y ya a raíz de ahí verás cómo la cosa fluye un poquito más. Es difícil también lo que estamos hablando, porque es lo que te digo. Es muy difícil ser padre también hoy día, ¿eh? Hombre, porque el problema es difícil. que eso todavía es más difícil porque yo tengo que, independientemente de que sea un profesor cercano, pero no deben confundirme con un amigo. Más difícil es ser madre o padre sin que te confundan con un amigo. Sí. Pero es verdad que si tú quieres cercanía, tú tienes que mostrarle. La cercanía no es... Como yo siempre le digo a los alumnos, digo, a ver, cualquier gesto puede ser una cercanía. Que te ponga un plato de comida delante de ti cuando tú llegas a casa, eso es cercanía. Claro, tampoco lo normalices todo. Efectivamente. Pero, valora. Efectivamente. Pero tú también tienes que dar algo a cambio, pero si tú quieres que se te acerque y ves que tu hijo, por lo que sea, no tiene ese tipo de relación, acércate tú. Porque es que si no, nunca vas a saber qué es lo que le pasa. Y eso quita bastantes problemas. Bueno, pues lo que te digo, cerrando así este bloque, yo creo que eso que es muy difícil en la sociedad que estamos hoy, ser padre, porque también el nivel de exigencia de los padres hoy hay que trabajar los dos, hay que salir a la calle los dos, los niños van, muchas veces yo digo a las madres, el sentimiento de culpabilidad es brutal, porque es verdad que la sociedad que vivimos como que el papá siempre ha trabajado y la mamá siempre se ha quedado en casa, pero la mamá tiene que salir a trabajar y dejar a tu hijo con 2 meses, con 1 mes, con 3 meses en una guardería es muy duro. Es muy duro y el tú sentir eso, que no le estás dedicando tiempo de calidad, que habrá quien priorice su crecimiento personal y profesional, pero habrá quien no, que lo haga con todo el dolor de su corazón porque es que no le queda más remedio que irse a la calle a trabajar, obviamente. Entonces es duro también ser padre. También nos castigamos mucho los padres. Totalmente, y muchas veces ya no es como antes, porque antes la edad de jubilación estaba antes, pero es que muchas veces ahora cuando empiezan a trabajar están los abuelos también trabajando y es que no tienes a nadie. No tienes a nadie. Entonces lo único que te queda es eso, en una guardería que básicamente le estás dejando a un extraño. Pero está dejando la vida de tu mayor tesoro. Lo único que tú tienes, que yo digo, porque los pisos son de los bancos, todos de los bancos hoy día todavía. Efectivamente. La hipoteca, todo. Entonces yo digo, lo único que tengo mío, se lo estoy dando a otro, por favor. Y tú lo ves tan Cuídalo. Pequeñito, tan vulnerable y entonces, eso es difícil ser joven, pero también es muy difícil ser padre. Sí. ¿Vale? Y de hecho, por eso te iba a decir... Cada día hay menos niños. Por eso cada día hay menos niños también, que yo digo, porque la gente no quiere esa responsabilidad y lo entiende. Efectivamente. Es que dirán, bueno, y escúchame. porque que tampoco da. No, por eso. ¿Dónde lo meto? ¿En qué momento de mi vida meto ahora criar un hijo? Efectivamente. Yo muchas veces hablo con gente que son mucho más jóvenes, obviamente, están con planes de futuro, y cuando me dicen, pero es que ¿en qué momento? O sea, ¿en qué momento digo, venga, ahora es buen momento para tener un hijo? Y yo digo muchas veces que es verdad, ¿en qué momento lo meto? No lo hay. Es que no lo meto. Yo siempre lo digo, el momento en el que tú quieras. A mí, para que tú veas, a mí una cosa que siempre me han dicho, porque es verdad que yo siempre he tenido muy claro que papi, Dios me perdone, pero yo no quería tener hijos. O sea, yo quería tener sobrino, porque es verdad que yo siempre lo he visto a los hijos como una responsabilidad tan grande que yo no me veía a la altura. A mí me ha encantado siempre tener sobrinos, de hecho ahora tengo uno que disfruto a muerte, pero el niño en cuanto empieza a dar la tabarra, yo como, Javi, tu hijo, pues adiós. Pero es verdad... El Tito Carlos te quiere. El Tito Carlos, efectivamente. Ay, tu padrino está aquí. O el otro a Samuel, que vive en La Rioja, ya ves tú, la pobre. Mi prima, que el niño encima es así activillo y tal. Yo lo pongo hiperactivo a muerte y cuando el niño ya está hiperactivo que no hay quien lo controle, a prima, toma. Y mi prima pues ya me manda, tú imagínate, a todos los lados del mundo mundial, ahora te vas a quedar con el niño a acostarlo. Pero, claro, efectivamente, pero yo decía, pero yo hijos para mí no lo termino de ver. Eso fue una lucha también, porque parecía que en nuestra época se luchaba todo el mundo. Contra que tú no cumplías las expectativas. O sea, si tú supieras la guerra que yo tenía con mi padre es que el apellido se pierde. Y yo, ya ve qué problema, ni que fuéramos los Borbones. Ay, es que era todo. ¿Y ahora qué va a pasar con las cosas que nosotros tenemos de herencia? Pues si tú quieres, yo te entierro con ella. Y era un faraón.
Digo, chiquilla, ¿qué es el drama que va a hacer? Pues no, estás muerto y a ti que más te da lo que hagamos con las cosas, como si me abro la bombona del butano y explota todo. Pues nada, él ya por lo pronto se ha quedado por fin, se ha quedado tranquilo, ya ha tenido la descendencia, topa al niño. Pero es verdad que ahora no es, y de hecho eso se está notando en los colegios, de que Sí. estamos en crisis, de que sobran plazas de profesores, por eso, porque aparte que el ratio es enorme, pero es que las plazas no se llenan, porque es que hay muy pocos niños. Y fíjate, a eso nos ha ayudado un poco la inmigración, nos ayuda bastante. El que venga gente de fuera con muchísimos jóvenes Claro. o niños de otros países y tal, ha salvado una sociedad que España estaba ya al límite del envejecimiento, teníamos, vamos, crecimiento demográfico negativo. Así que yo Perfecto. por ahora me quedo tranquilo porque, bueno, dentro de lo que cabe, hay algo de niño. Por lo menos hasta que me jubile. Bueno, Carlos, vamos a tocar otro bloque que creo que es importante. EBAU, PAU, selectividad, ya verá usted como quiera. Ea. El profesor de lengua lo puede llamar como quiera. Pesadilla. Bachillerato, segundo de bachillerato. Sí. ¿Qué está pasando en ese curso? En ese curso lo que hay ahora mismo es mucha presión. Porque los alumnos yo entiendo la posición en la que te lo estás jugando todo a una carta. ¿Pero realmente te lo está jugando todo una carta? Te lo estás jugando todo en una carta, pero porque ellos se lo plantean así. Yo quiero esto. Y como yo siempre he dicho, digo, tú tienes que tener varios planes. Si tienes varios planes, vas con -3. Y si vas con -3, te será peor O sea, es más difícil que te salga mal. ¿Por qué? Porque no vas con esa presión. La presión te puede hacer que te bloquee. Es verdad que hay mucha presión, pero muchas veces la presión la meten los propios progenitores. Entonces, no, pero tú ya sabes, tú tienes que aprobar, tú tienes que estudiar. Y a lo mejor descansas 5 minutos y ya le estás metiendo caña. Relájate. Pero bueno, también está el otro extremo, de que no lo ven de estudiar y bueno, pasan, pero después te exigen. Pero la PAU el problema que tiene que es que se lo juegan todo en un examen y un día te pueden pasar 1000 cosas y puedes tener un mal día y tal. El problema es que, como yo digo, si no tienes varios planes o no estás dispuesto a tener plan A, B, C, ahí sí viene la frustración. Porque yo digo, Carlos, me pongo en situación, ¿vale? A mí, gracias a Dios, con mi hijo no me ha pasado. Ellos han sido buenos estudiantes, han sido niños responsables, comprometidos, además con... Es verdad que han tenido la presión justa, tenían claro que querían hacer esto, pero que yo siempre, nosotros en casa siempre hemos fomentado mucho que sea trabajo de antes, que Claro. no sea del último curso, que es un trabajo que tiene que estar como para cuando llegue tú ya tengas esa dinámica y ese hábito adquirido, o sea, no sea algo que tengas que hacer de último día, ¿no? Pero es verdad que veo muchos jóvenes que digo, Carlos, que madura cada uno en un momento, Sí. tiene un momento madurativo distinto. Entonces hay niños que llegan a la PAU sin saber ni lo que quieren estudiar. Entonces, ¿cómo van a hincharse a estudiar si no saben lo que quieren estudiar? Si no saben ni qué nota de corte les hace falta. Bueno, lo de las notas de corte es que el problema es que con cada año varía y ahora mismo estamos en un proceso de cambios de la EBAU, entonces, claro, cada año cambia. Ahora están creciendo mucho, por ejemplo, todo lo que viene siendo de tema de inteligencia artificial y todo esto, todo lo relacionado con eso está subiendo muchísimo, están bajando un poquito otras. Ha habido el cambio, que ya era ahora, también lo digo, de lo del modelo COVID, que ya se está haciendo otra vez los últimos tal, porque el modelo COVID era un cachondeo. Ahí aprobaba quien sea. Pero es verdad también que yo creo que lo que le tiene el problema de los alumnos es que no se saben organizar. Tú tienes que ser en ese aspecto, como diría mi padre, muy alemán, muy Muy cuadriculado. cuadriculado. Tú te haces tu horario y lo tienes que cumplir. A todos nos gusta salir, a todos nos gusta disfrutar la vida y tienes que disfrutar la vida. Pero cuando te tengas que sentar, siéntate. Y lo que tienes que hacer para primero nada más sentarte es quitarte el móvil de al lado, porque si no, no te sientas. Vas a estar sentado pero sin hacer lo que tienes que hacer. Yo soy el primero que digo que los alumnos en ningún momento deben dejar de hacer una tarea o algo que les guste, que Una les sirva de actividad, claro. desestrés, ya sea deporte, ya sea baile, ya sea costura, ya sea lo que te dé la gana. O incluso videojuegos si te lo propones, aunque sería mejor que se movieran algo, porque para no que estés 24 horas sentado. Pero las horas de estudio no les cunden, muchas veces me vienen eso, es que se tira toda la tarde, yo lo meto en una academia de 3 a 7 y digo, pues ya, ese es el primer error. ¿Para qué lo metes 40 horas en una academia por las tardes cuando ya se tira 25 de clase Es que... o 40 de clase? Y ahora por la tarde en una academia. El niño no necesita eso, el niño necesita sentarse él, repasar lo que se ha explicado en clase, porque lo que le van a explicar en la academia es lo que yo le he explicado en clase. Lo único es que yo lo explico para más gente, pero yo sé, soy el que pone el examen. Entonces yo sé por dónde van los tiros. Que se siente y que lo comprendan. No, que muchas veces lo que ya nos pasaba era que los alumnos, como se lo van a explicar en la academia, pues no hago caso en clase.
No, lo que tú dices, tienen un tiempo ya preestablecido ellos de que pueden atender, entonces o atiendo en el colegio o atiendo en la academia, los dos sitios no voy a atender. Efectivamente. No Y voy a yo estar todo el día pendiente. que como yo digo, no, hombre, hay gente que necesita ayuda, pero tú cuando vayas a una academia que lo que lleves sea una ristra de dudas y que el profesor te ayude de la academia con lo que tú necesitas. No que te esté explicando lo que yo te he explicado antes, que a ti no te ha salido de tu santa alma atender porque tú prefieres estar dando morcilla. Entonces yo creo que falta eso, falta organización por parte de los alumnos de bachillerato en concreto. Vale. Y después eso que también no están acostumbrados muchas veces a tener la presión, que eso sí es fallo quizás muchas veces del propio colegio, de que como que se van metiendo saltos demasiado grandes. Estás en la ESO y estás en este nivel y después pretende que bachillerato lleguen aquí. Entonces no puede haber tanto, tú le tienes que facilitar un poco. ¿Cómo se hace eso? Pues preparando desde cursos anteriores cositas que ya se ven Que a lo ya mejor en sabemos, bachillerato. claro. Entonces ahí se va haciendo como todo más liviano y acostumbrarlo. ¿Que se hacen 2 exámenes en un día? Pues Porque 2 te exámenes en da, un día, pues claro. ya empieza a ponerle pruebecitas tontas, pero empieza desde joven, o sea, desde tercero o cuarto de eso, poniéndole pruebecitas que el alumno se acostumbra a tener esa presión. Claro. Y ya desde ahí, cuando llegue a primero bachillerato, no tengo niños con medio embólicos perdidos de ¡ay, examen! Y los niños ya ahí con la espuma por la boca, tú diciendo ¡ay, Dios mío! ¿Por dónde me va a salir? Que yo me he visto en situaciones en las que alumnas que le entran ataques de llanto, no sé qué, y yo no sé por dónde salir. Yo empiezo a tirar para que te decline, porque no sé cómo reaccionar. Yo soy el primero que me quedo también de Claro. ¡ay, qué mal rato está pasando la pobre! Que después, claro, después te lo agradecen y tal, pero es que le dice que la presión le puede. Eso es falta de hábito. Sí. Yo digo, Carlos, hay tanta diferencia hoy entre un alumno, el que tú dices, ¿no? Ahora mismo estabas hablando del que hace poco, el que tiene poco interés y está en bachillerato porque tiene que estar, y el que tiene mucho interés, porque yo, eso de que un niño vaya a la academia para llegar a un 10, No, para llegar a un 10, para llegar al aprobado. no, es que hay niños que van a la academia que tienen profesores para llegar a un 10. Y luego está el que quiere llegar a la prueba. Digo, ¿por qué hay tanta diferencia hoy día en el alumnado? O sea, no, hay muy pocos alumnos intermedios, digamos, del 7 y del 8. Están o los que no, o los que lo dan todo. Es verdad que en ese aspecto yo sí lo noto más que antes. Y no te sé debería decir el por qué, si te digo la verdad, porque nunca me he parado a analizarlo. Pero sí lo he hablado con los compañeros de, hay que ver que tenemos clases que son como extremas. Tenemos los que están ahí, que no se levantan, que muchas veces le tienes que decir tú, bueno, ¿y ahora qué hago? Hijo, pues descansar, que te va a explotar el cerebro. Y después está el otro de, ¿y qué hago para probar? Pues hijo, por lo pronto abrí el libro, que lo tienes nuevo. Sácalo de la maleta. Efectivamente, digo, sácalo del plástico, que ni lo ha abierto. Entonces, es verdad que hay unos extremos que yo no sé en base a qué se debe. ¿Es el sistema educativo de hoy? Yo no te sabría decir si el sistema educativo, porque el sistema educativo... Es verdad que el sistema educativo, y aquí me voy a echar caquita sobre mi tejado, pero ayuda quizá en demasía al alumno que no llega, independientemente del motivo, porque el que no llegue puede ser porque no da, Sí, sí. pero puede ser porque se Porque está no lo haga rascando de sobremanera lo simétrico. Entonces, a ese lo potencia mucho para que llegue, todo por pura estadística, que al alumno que tú dices tiene, ¿cómo se llama? Sobrecapacidad o tal, destaca mucho, entonces vamos a hacerle lo que se le llaman los programas de profundización. Que son como actividades complementarias para que despierten más interés en el alumno con respecto a la materia. Cuando tú te tienes que poner a hacer eso por parte del profesor, los otros se llaman PRA, que son los programas de refuerzo educativo, o sea, o de refuerzo del alumnado. Tiene que hacer a lo mejor 10 PRA en una clase en los que tú tienes que estar mandándole que sea actividad alternativa, que si le explicas no sé qué, que si tal. Cuando te viene el que ya es sobrepasado porque está por encima, tú dices, ¿y ahora con este qué hago? Pues hasta este que vaya solo. Sí, porque ¿Que va va solo. solo? Entonces, muchas Claro. veces lo que le hacen es, bueno, pues se puede poner a ayudar a los que le necesitan ayuda. Y yo eso, hasta cierto punto, sí y no. O sea, tú no puedes responsabilizar a un alumno De otro. de una tarea, efectivamente, que realmente te corresponde a ti. Sí. Entonces, le puedes ayudar porque el alumno le puede explicar de una forma en la que tú no eres capaz. Y de hecho, yo muchas veces sí he utilizado de, mira, explícaselo tú. Yo ahora, por ejemplo, en este curso tengo a una alumna maravillosa en segundo de bachillerato que ha conseguido explicar la sintaxis a otra alumna que no la comprendía. Sí, muchas veces ellos de tú a tú iguales se Efectivamente. entienden mejor. Y me ha sí, pasado sí. de estar básicamente de suspensa, casi suspensa, a sacarme un 10. Que yo Fíjate. dije, niña, ¿tú qué virgen la has rezado? O dime 5 números que me voy a comprar un cupón. Y dice, se llama Sofía. Claro, la miré y dije, madre mía. Entonces, eso sí,
Ahora de ahí, como muchos otros, pues aprovechan y bueno, pues tú te pones aquí y tú le aprendes. No, eso siempre no se puede hacer. Claro. Pero es verdad que hay muchos extremos. Por eso digo, yo desde fuera, desde el desconocimiento y desde fuera, o sea, veo muchas veces que se premia más al que menos hace que al que más hace. Porque la sociedad, o sea, la sociedad no, la ley educativa Al final yo te lo digo, obliga. estamos haciendo vaguitos porque te Totalmente. estoy dando, te estoy dando, te estoy dando, te estoy dando, te estoy dando para que llegue. No, pues voy a premiar al ¿Sabes que lo que trabaja, pasa? al que curra, al que lucha, al que la pelea todos los días, al que sabe claro lo que quiere y va por ello. Ahora, como tú sabes, han sacado un nuevo sistema competencial, esto que se supone que es para eso, ¿no? Que se premie siempre a la persona para que no sea un dejado y después hago el último examen, apruebo todo y ya estoy aprobado. Vale. El problema de esto, que como lo tengas mal en un día, tú tengas un día malo y me saques a muy mala nota o mala nota tal, ya te baja la media. Y eso ya lo vas arrastrando. Entonces todo tiene sus carencias. Y por otro lado, es que es verdad que el sistema educativo está hecho para todo rellenar una serie de estadísticas. Y que puedas poner tú a final de curso en campaña electoral, el fracaso electoral no es tan grave como parece. ¿Por qué? Porque han aprobado no sé cuánto porcentaje del alumnado. Si yo ya hay muchas veces que digo, mira, sé que no sabe hacer ni la O con un canuto y me sale aprobado, porque lo tienes que evaluar, que si con exámenes, que si con la actividad de no sé qué tal. Tu obligación es que el alumno consiga aprobar. Entonces, si te partes de ahí, hombre, si está suspenso, pero tú tienes que haber gastado todos los recursos para poderlo aprobar. Que lo que pasa es que después llegan Y aún alumnos así suspende. y aún así suspende. Un montón. Entonces, tú dices, si es que ya más no se puede dar. Y te digo que yo puntúo alto de... Tu hijo te lo ha podido decir, vamos, pones el nombre bien, ya tienes 2 puntos. que yo muchas veces digo, mira... Ya no es muy deficiente, ya es No, insuficiente. no, Ya es efectivamente. insuficiente porque sabe poner su nombre. Efectivamente, bueno, y ahora eso es otra, los alumnos se la saben todas de... Me tienes que hablar siempre con refuerzo positivo. El no lo puede como decir, ¿no? De no puede ser no sé qué. Me encanta. Digo, bueno, chico, pues entonces te puedo decir que no es que vayas a ser un fracasado, no es que no vayas a tener trabajo, es que a los trabajos a los que tú vas a poder aspirar es asistente en servicios de limpieza, es decir, va a recoger cartones. Y entonces ya, claro, así le meto con la coña, pero le voy soltando cosas porque digo, Claro, chico, que lo sitúen en la realidad un poquito también. efectivamente. Y digo, y dejad de tirar del dinero de papá y de mamá, que ellos han currado su trabajo, currar ahora vosotros el vuestro, que no se puede tener todo. Entonces, por ahí yo creo que sí, que es verdad lo que tú dices, que no hay como clase media dentro de la educación. También ha desaparecido un poco de la De sociedad. todo, claro, Entonces, sí, al final es todo un el espejo y un reflejo, ¿eh? efectivamente. Pero bueno, Carlos, la verdad que podríamos estar aquí hablando tú y yo Sí, porque somos 74, mudos. 74 episodios, más o menos, calculo con este Sí, 75, somos mudos. y creo que podríamos rellenarlo sin problema, ¿vale? Antes de terminar, si quiero hacer 2 preguntas que hago normalmente, que es, ¿qué le dirías al Carlos de 15 años? Me imagino cómo sería ese Carlos. Bueno, Uy. no, porque ahora me has contado un montón de cosas que digo, es otro Soy un Carlos. personaje. No, sería otro Carlos totalmente distinto. ¿Qué le dirías? Pues le diría que tuviera confianza en él mismo porque lo estaba haciendo bien. Y fuerza porque no ve lo que te iba a venir por delante, viejo. Pero sobre todo eso, que tuviera confianza en sí mismo porque todo lo estaba haciendo bien. Qué bien. Eso sí. Bueno, Carlos, y si tuvieras que decir qué es el éxito para ti, resumirlo. Jolín. Pues mira, me voy a remitir a algo que te he dicho antes. El éxito, yo es que ya me voy, el éxito en la vida tal, y yo ya me voy al extremo, ¿vale? Entonces, para mí el éxito será que cuando yo me vea en una situación, o sea, en la que me vaya a enfrentar con decir, pues a lo mejor hasta aquí hemos llegado. Yo puedo decir, he llegado, pero madre mía, cómo he llegado. Yo he hecho las cosas que me he propuesto y he podido decir que he sido feliz. Para mí eso sería el éxito, ser feliz en la vida. Y todo ¿Lo lo eres? demás. A día de hoy, sí. Entonces, Por ahora, tócale madera. Entonces, eres un tío exitoso. En ese aspecto sí. La cuenta del banco no te voy a hablar porque Mira, ahora que me ha yo venido siempre todo, digo pero... lo mismo. El éxito es para cada persona distinto. Sí. Es decir, para uno será la cuenta del banco, para otro será el puesto profesional que ocupe. Tú tienes que sentirte exitoso en tu día a día Totalmente. porque lo eres. Yo de verdad que como madre te doy las gracias por cómo eres como persona, como profesor, por la Gracias a ti. cercanía que tienes, por la humanidad, por cómo tratas a tus alumnos y el cariño que te guardan. Te puedo decir que todos sonríen cuando se acuerdan de Carlos. Pues muchísimas gracias, pero también te tengo que dar las gracias porque también te digo, con tu hijo, esto no es para nada peloteo, te lo puedo asegurar, lo tuve súper fácil.
Y yo lo que siempre lamenté fue que nada más lo tuviera un año. Un año, sí. Porque me Nos lo habría quitamos. encantado poder ver más redacciones suyas, la forma tan rápida en la que pillaba todo. Sí. En su momento se lo dije, digo, hijo, ya podía haber 30 como tú. Pero bueno, solo hay uno. entonces es verdad Irrepetible, que además. totalmente, y es verdad que alumnos como él, que por suerte todos los años tengo unos cuantos, Claro. pues facilita mucho el Que trabajo. siga y sobre habiendo ahí todo, un poquito de esperanza, ¿eh? sí, y siempre lo diré, y aparte esos son los que te dan vocación. Que cuando tú lees sus cosas, y sobre todo ese respeto y el cariño que te tratan, para mí eso es lo principal. Y por suerte el cariño, a día de hoy, en mis alumnos está. Mejores o peores estudiantes, pero muestran mucho Lo sigue cariño. teniendo. Así que por eso, aparte, yo me siento súper contento y súper feliz. Y ahí es donde está mi vocación. Bueno, Carlos, pues de verdad, millones de gracias A ti por invitarme. por venir, por tu verdad, por contarlo con tanta verdad, por abrirte y contarnos quién es Carlos de verdad, quién hay detrás del profe de lengua, por compartir tus cosas personales, que tampoco las sabíamos, y bueno, y por simplemente ser tú, porque creo que eres súper especial y que da gusto estar contigo. Muchísimas Así gracias. que Oye, ya te digo una realmente. cosa, que no va a ser el único episodio que vamos a hacer, ¿eh? Yo encantado. Tenemos mucho que hablar tú y yo aquí, ¿eh? Yo encantado. Así que aquí te espero. otra vez. Muchísimas, por supuesto. Muchísimas gracias por todo. Bueno, pues al final, educar es aprender a acompañar y yo creo que muchas veces pues tampoco sabemos cómo hacerlo. Del episodio de hoy nos podemos llevar muchas cosas, pero para mí la más importante es que no hay que hacerlo perfecto. Hay que estar presente, hay que escuchar, hay que entender y simplemente, bueno, pues dejarnos ir y fluir y entender que cada uno de nuestros hijos vive un proceso distinto. Confiar en ese proceso, respetarlo y estar ahí, bueno, pues como espectadores muy cercanos para que ellos nos sientan bien cerquita. Porque crecer no es solo avanzar. Crecer también es equivocarse y volver a intentarlo, es conocerse y es encontrar cada uno de nosotros nuestro camino. Y a veces pues ponemos el foco pues solo en ellos, ¿no? En que se sientan bien, en cómo van viviendo cada uno de los momentos, pero no podemos olvidarnos que los papás también estamos aprendiendo, que también nos equivocamos, que también dudamos y que también necesitamos saber que lo estamos haciendo lo mejor que sabemos. Así que ojalá este episodio pues nos ayude a mirar con más calma a nuestros jóvenes, pero también nos ayude a nosotros, ¿por qué no?, a mirarnos con más cariño. Porque estamos todos aprendiendo. Ellos están aprendiendo a vivir y nosotros estamos aprendiendo a acompañar. Así que hasta aquí nuestro episodio de hoy. Ya sabéis que somos Oh My Cat Podcast, que nos podéis encontrar en YouTube y en Spotify, que os doy gracias infinitas por seguirnos, por acompañarnos en esta aventura. Y ya os digo que lo que más nos va a ayudar es que os suscribáis, que nos deis like, que nos comentéis. Y ya está. Pues que sin más, que seguimos grabando y nos vemos en el siguiente. Un beso. Y ahora suscríbete. Adiós.